Algunas caras conocidas. Ya, ahí veo algunas caras conocidas. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí, por dedicarse un tiempo a aprender sobre los temas que estamos tratando los días jueves de 8 a 9 de la noche. Son 60 minutos que utilizamos prácticamente bien invertidos. No es porque yo lo tenga que hablar, sino porque ustedes vienen pudiendo ocupar su tiempo en otras cosas, vienen acá justamente a poderse en modo aprendizaje para poder aprender un poquito. Quien les habla es una persona que se ha preparado durante muchos años sobre el tema de liderazgo, ha ejercido puestos de liderazgo y toda esa experiencia, tanto del conocimiento y de la acumulación de experiencias, mejor dicho, me ha permitido estar el día de hoy acá y poderles hablar. Ahora, no soy dueño de la verdad, sin embargo, tengo conocimientos que me permiten poder estar aquí hablándoles sobre esos temas. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de el líder que encontró oro. Me encantaría que prendieran sus cámaras para poderme dirigir a ustedes y poder hacerlo lo más interactivo y sobre todo quiero que me respondan algunas preguntas que vamos a encontrar mientras voy empezando nuestra presentación. Aquí voy a compartir con ustedes. Ok, acá está la... Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el líder que encontró oro. Les hago una pregunta. ¿Por qué el oro es tan valioso? Quisiera verlos en el chat, que me hagan por favor, me den algunas respuestas para poder tener un punto de inicio. A ver, por favor. ¿Qué es para ustedes el oro? ¿Por qué es tan valioso? ¿Por qué deseamos esas cosas valiosas? ¿Por qué cuidamos aquello que es valioso? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? ¿Nadie tiene un reloj fino? ¿Nadie tiene un anillo de oro que lo cuida como oro? Porque así nos los han hecho creer, ok, porque brilla y se hace notar, ok, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas? ¿Por qué es tan valioso? ¿Por qué el oro es valioso? ¿Por qué deseamos, si no es el oro, algunas cosas valiosas? ¿Por qué deseamos un auto lujoso? ¿Por qué deseamos una casa con tales características? ¿Por qué deseamos que nuestros hijos vayan a las mejores universidades? ¿Qué lo hace de diferente? Porque efectivamente, porque tienen un valor. ¿Qué más? ¿Qué más que me pueden decir? ¿Qué más me pueden decir? Porque tiene mucho valor. Agradezco a las personas. Yo creo que si usted estás aquí en un programa o una capacitación y tú vienes con una idea vaga, y vaga me refiero que de repente tengo una noción de lo que vamos a hablar, de lo que van a hablar, pero yo quiero que me profundicen, por eso estás acá. Porque si tú supieras de lo que voy a hablar el día de hoy, no estarías aquí. Entonces, si te pido que por favor participes, es porque necesito que tú sepas, cuando tú estás anclado con un conocimiento, que posiblemente es el conocimiento que alguien te lo trajo generación tras generación, y tú la mantienes como algo que tiene valor, y no participas del chat, te quedas con ese pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque no sueltas aquello de lo que el cual te estás deteniendo. Hay algo que te detiene. Yo tengo una frase que ¿cómo se dice? Me la apropié de mi profesor cuando yo estaba en la universidad. La duda de uno puede ser la duda de muchos. Entonces, ¿qué hacía yo en la universidad? Me dedicaba a preguntar. Por dos razones preguntaba. Uno, porque pagaba mi dinero, y dos, porque no me quería quedar con la duda. Porque si yo tenía duda y me quedaba con esa duda, ¿qué sucedía conmigo? No aprendía, no avanzaba, estaba en el mismo lugar.
Y quedarse en el mismo lugar puede ser que me quede con ese pensamiento durante muchos años. Entonces, si yo les pido a ustedes, suelten sus comentarios, es porque quiero tantear cómo está el ambiente. No te sientas mal, porque si tú estás desarrollando liderazgo, el liderazgo se equivoca, el líder se equivoca al ejercer el liderazgo. Tú puedes tener una idea muy diferente a la mía y es muy probable que yo aprenda de ti, que es lo más seguro. Pero yo no puedo saber si tú piensas igual que yo si no te leo. Es más, preferiría abrir el micro y que me sueltes un comentario para poder, pero como tenemos 60 minutos, prácticamente no podemos hacer esa interacción. Entonces a mí me encanta interactuar con las personas. Entonces te pido por favor que me acompañes en este programa cada jueves, me acompañes y me permitas conocerte cómo piensas y poder agregar ese valor, ese granito de arena, esa, ese antes y después. Me gustaría que lo que yo te traigo te convierta en una persona diferente de hace una hora, te convierta en una mejor versión de ti mismo, que seas la persona que tú dices, oh, ok, salí con algo que realmente me sirve y lo voy a poner en práctica. Es más, voy a encontrar, y de eso vamos a hablar el día de hoy, el equipo perfecto para yo poder liderar. Entonces, voy a seguir leyendo sus comentarios. Gracias por los que están comentando, porque es mucho metal, es un metal que no se oxida, que luce por sí solo. Bueno, en ese caso estamos hablando del oro, porque es un metal muy difícil de conseguir desde su manera. Exactamente, me encanta esta pregunta porque les voy a mostrar lo que tengo aquí en la mano. Tengo dos minerales. Yo trabajé en mina. Entonces, estos son mis recuerdos de mis trabajos en la mina. Este es polimetálico. Acá hay oro, plata, zinc, cobre y otros metales. Y acá hay exclusivamente oro. Si ustedes lo ven, es una piedra cualquiera, es lo que alguien diría. Miren los tamaños, la diferencia de tamaño, no sé si ven. Aquí hay oro y aquí hay también oro. Pero para extraer el oro de esta piedra que es polimetálica, esta piedra se va a desperdiciar y voy a tener que poner un reactivo químico para extraer solo el oro, pero ya el resto se desperdicia. Sin embargo, acá solamente podemos trabajar con los reactivos de oro porque este es oro. Y en la pregunta que acabas de dar, si te das cuenta, ¿cómo me ayudas cuando tú me contestas? ¿Te das cuenta cómo se hace rica la ponencia? Cuando tú me das un comentario, yo puedo levantar mi piedra por lo que acabas de mencionar, porque es un mental difícil de extraer. Por supuesto, imagínate que yo de la nada te levante una piedra, miren, acá tengo un oro, no tiene razón de ser. Voy a tener que buscarla el momento propicio para mostrarte esa piedra, pero tu respuesta me da justamente pie a que yo te pueda decir, hey, es difícil de extraer el oro. No es que yo voy no sé, camino y recojo una piedra cualquiera y de una piedra cualquiera tengo, voy a meterle un reactivo químico que me va a extraer el oro. No funciona así. No lo encontramos botado en cualquier lugar. Y eso es lo importante. Las cosas valiosas no lo encuentras botado en cualquier lugar. Por eso es que las cuidamos. Por eso es que nosotros pensamos y le damos el valor a algo. Este anillo lo cuido mucho porque, uno, es mi anillo de casado. Simboliza, a pesar de que está hecho de oro, simboliza para mí ¿cómo se llama? La unión con mi esposa y lo tengo en el dedo que es el único dedo que tiene una vena que llega hasta el corazón. Por eso que ponemos ahí nuestro anillo. El anillo este anillo está de oro. Algunos lo pueden hacer de otro material, pero así no sea de oro, muchos pueden tener hasta un anillo de acero porque su economía le permite tener ese anillo y ese anillo les vas a dar valor. Nosotros le damos valor a las cosas, incluyendo al oro, incluyendo a la plata, incluyendo a los diamantes. Y yo no voy a hablar de oro, diamante, de cosas ricas, voy a hablar de personas, porque estamos hablando de liderazgo. El liderazgo es para trabajar con las personas. Y si tú te quieres formar con realmente
como líder necesitas saber cómo tienes que ser tú para poder extraer el oro. ¿Cuál va a ser la reacción química, el reactivo químico que tú vas a tener que usar para extraer oro de una piedra bruta? Y en este caso muestro esta piedra grande que es polimetálico, que está lleno de otros metales. ¿Por qué solamente voy a sacar el oro y no saco la plata, no saco el zinc, no saco el cobre? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Nosotros como personas estamos llenos de muchas cosas. Voy a un ratito dejar de compartir, me permiten, para poderles hablar. Me gusta hablar y mirarlos. Dejo de compartir, acá está. Entonces esa piedra que yo les estoy mostrando, esa piedra que les estoy mostrando, me permite a mí ponerme en una metáfora donde hay muchos metales en esta roca, ahora sí me veo, en esta roca. ¿Y por qué voy a solamente a sacar el oro? Porque nos han hecho creer que el oro tiene más valor que los otros metales. Efectivamente, tiene mayor valor. Y eso no hace que esta roca sea insignificante. Nosotros somos como esta roca que tenemos muchas cualidades, buenas o malas. Lógicamente que hemos atribuido que las cualidades que tiene una persona siempre van a ser positivas, pero tenemos cualidades negativas. Ser renegón es una cualidad negativa. ¿Te das cuenta? Tener cosas que o sea, buscamos las mejores cualidades de la persona y el líder tiene que empezar a trabajar de esa manera, a trabajar en lo que realmente puedo sacar lo bueno de cada persona. Antes de meterme al mundo del crecimiento personal, yo era una persona bastante agresiva, bastante conflictiva, quería tener la última palabra, me quería dueño de la verdad, el mundo giraba alrededor mío y yo tenía muchos conflictos. Pero miraba a las personas por debajo porque yo era un profesional. Y como era un profesional y esa persona no, entonces yo miraba a esa persona con un cierto desprecio. ¿Sabes qué? Tú no eres igual que yo. No lo hacía notar salvo que se viera, hubiera la necesidad de hacerlo. Entonces, cuando yo entro al mundo del desarrollo personal, tuve que empezar a buscar el oro que hay en mí, porque empezaba a mostrar cualidades que no sumaban y que las personas prácticamente quisieran no estar a mi lado, no quisieran compartir. Es muy probable que muchas personas dijeran, uy, Eduardo se fue, por fin, estamos tranquilos. Sin embargo, si tú eres de ese tipo de personas, que prácticamente cuando las personas se van, mejor dicho, cuando tú te vas y las personas se alegran, entonces tienes que empezar a hacer una autorreflexión, tienes que empezar a mirar dentro de ti y decir, y empezar a mostrar lo bueno. ¿Y por qué yo me formé de esa manera? Porque tenía muchas heridas. Y acá cuando aprendemos de liderazgo, tenemos que aprender también de lo que la programación neurolingüística, que es la PNL, y el coaching hacen por el liderazgo. Y más adelante vamos a seguir hablando de temas que van a ayudar a nutrir a la persona, que va a ayudar a que tú te conviertas en la mejor versión de ti mismo y tienes que pasar por esos procesos de transformación que te permiten como herramientas el coaching y la PNL. Y la fe, porque la fe también es una herramienta que nos ayuda a convertirnos a mejor persona. Entonces, en la medida que tú te das cuenta de que tú eres una persona indeseable, y disculpen que lo diga de esta manera, cuando tú te das cuenta, ¿qué haces? Necesitas, ya entraste en el estado de conciencia y tú dices, ok, ¿cómo hago para ser mejor persona? Y qué bueno que lo preguntas, porque para eso estás en una conferencia de esta naturaleza, una conferencia que te va a permitir ser la mejor versión de ti mismo en la medida que tú aprendas y en la medida que tú participes. Porque cuando tú no participas de estas capacitaciones, hoy me la perdí el jueves a las 8. Ok, pero esto está grabado. Mañana esto está siendo publicado. Entonces tú entras a la página, entras al canal y continúas con tu aprendizaje.
Señores, vivimos en una época donde la información está a disposición. Y si la información está a disposición, significa que tú no tienes pretexto para decir, no pude, no tengo plata. La Universidad YouTube, porque yo le digo así, la Universidad YouTube, tiene muchos programas, mucha gente que habla sobre algo que tú necesitas aprender. No necesitas ir a la universidad y decir, no tengo plata, pues por eso no voy a la universidad. Entonces me meto a estudiar en YouTube. Les voy a contar algo. Cuando yo empecé mi empresa de remodelaciones en los Estados Unidos, en ese tiempo no había YouTube, habían DVDs. Y yo puse una empresa de remodelaciones, señor, ¿usted sabe pintar? Por supuesto, yo le pinto la casa. Había, y yo no sabía, no tenía ni la menor idea de cómo iba a pintar. ¿Sabes lo que hice? Me iba como si me fuera aquí a Sodimac o Maestro, para los que estamos en Perú, y es un warehouse allá que es Home Depot y Lowe's, y yo me iba y me compraba un libro de técnicas de pintura. Y venía con un CD, yo lo metía en mi computadora y empezaba a mirar cómo eran las técnicas de pintura y cómo tenía que empezar primero con una W. Allá, luego baja despacio, no te desesperes. Y empecé a pintar. Yo con mi libro, con mi DVD, la noche anterior, yo empecé a estudiar y al día siguiente me iba a pintar. Luego cuando el YouTube se empieza a llenar de gente que empieza a decir, cómo mira las técnicas de esto, yo empezaba a investigar cómo hacer carpintería, plomería, y todo esto lo aprendí para tener mi negocio. Y yo tenía gente que trabajaba para mí. Y una de las cosas que me ayudó, que yo me puse como ayudante de todas las personas que ellos sabían lo que hacían. Yo no contrataba ayudantes. ¿Sabe por qué? Porque yo quería aprender, yo soy muy curioso. Y como soy muy curioso, me puse de ayudante. Y eso de haberme puesto al servicio de los que sí sabían, a pesar de que yo era el jefe, ¿sabes lo que hacían? Se volvieron mis amigos. Eso hace un líder. Y yo estaba haciendo, tenía cualidades de líder sin saber lo que el día de hoy conozco. Y eso hacía que yo me ganara la confianza. Eso hizo de que yo no sea jefe y empleado. Y eso hizo. Pero ¿qué me hizo sentir que yo tenía que trabajar así? Cuando yo vivía en Perú, antes de viajar a los Estados Unidos, tenía esa forma, ese ego. Cuando llego a Estados Unidos, yo no podía decir que había sido gerente de una mina. Simplemente soy técnico de computadoras porque sabía arreglar computadoras. Había estudiado sistemas a la misma par que estudié recursos humanos en la universidad. ¿Y qué hice yo? No, yo era técnico de computadora. ¿Saben por qué le decía a la gente que yo era técnico de computadora? Porque así la gente no se tenía que decir, gerente, y mira, estás con nosotros pintando, con nosotros construyendo, con nosotros haciendo trabajo operativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la Biblia, vamos a decir, hay una frase que me encanta y fue precisa. Dios humilla al enaltecido y engrandece al humilde. Y es cuando yo sentí que Dios me hablaba y me decía, para los que no son creyentes de Dios, esta es mi experiencia. Pero en mi caso, cuando yo sentí, leí esos versículos en la Biblia, sentí que Dios hablaba a mi vida y me decía, tienes que humillarte. Y humillarme no significa que yo baje la cabeza, porque yo no agacho la cabeza, sino que sé callar cuando no tengo nada inteligente que decir. Porque si yo quiero ganar el argumento, no ejerzo liderazgo, ejerzo autoridad imponiéndome. Y yo no quiero que me consideren aquella persona indeseable que cuando se va, ay, que ya se fue. Hagamos fiesta, como dice el dicho, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Entonces, al hacer esos cambios, sin entrar todavía al mundo del coaching, mis herramientas fueron el lado espiritual. Haciendo esos cambios, yo servía a este grupo de personas y eso hizo que yo tuviera una gran amistad hasta el día de hoy, ya viviendo en el Perú 12 años, tengo amistad con esas personas con las que trabajé. Y no es el grupo de personas de amigos que formé cuando yo estaba bien vestido. Era el grupo de amigos cuando que yo me manchaba la ropa, me ensuciaba las manos y pasábamos frío, porque allá el frío era extremo,
y a veces no teníamos qué comer cuando vivimos la recesión. Y a pesar de vivir la recesión, era necesario, por ejemplo, cuando había frío y se caía un techo por la nieve, nos llamaban y nosotros a veces sin plata me decían, no tenía para pagarle a mis amigos y me decían, tranquilo Eduardo, yo te ayudo. Íbamos, tú tienes familia, dame un poco esto para mi gasolina. Y eso hacían porque ellos me vieron a mí servirlos. ¿Y por qué les hablo de esta cualidad? Porque es muy importante y voy a volver a compartir mi pantalla. Es muy importante que cuando ya voy a avanzar porque es muy importante que las personas reconozcamos el tesoro o el oro que hay dentro de las personas, el líder lo reconozca. Y esta frase creo que todos la conocen. Quien encuentra un amigo, y disculpen que lo he escrito mal, recién lo veo, un amigo encuentra un tesoro. Y eso es lo que encontraron ellos en mí. Pero yo tuve que bajarme los egos, o mejor dicho, bajarme el ego y empezar a servir, a otras personas para ayudarles con el trabajo que realizaban. Pero en la medida que tú prácticamente te sirves, la gente se da cuenta que está siendo utilizada y no te toman en consideración. Entonces, quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Y esto me caló porque yo he encontrado muchos amigos que se han convertido, mejor dicho, he encontrado muchas personas que se han convertido en mis amigos porque he encontrado ese oro. ¿Y por qué hablo del oro? Porque es el oro que tenemos todos. Es prácticamente hablando, es la identificación y el aprovechamiento de las oportunidades valiosas para el crecimiento. Personas que me sumen. En la vida vamos a tener personas que no nos van a sumar, simplemente van a estar ahí chupándonos la la energía, drenándonos. Esos famosos vampiros de energía, vampiros energéticos. Que tú estás hablando con una persona y lo único que hace es debilitarte, debilitarte, debilitarte. ¿Qué me pasa? ¿Por qué cada vez que hablo con esta persona siento que hubiese corrido una maratón? Y es precisamente porque estas personas lo único que hacen es botar su basura sobre ti y tú los estás escuchando. Sí, te escucho. Y entonces el líder no presta oído a todas esas personas que están trayendo su basura, sus problemas. ¿Saben por qué? Porque la persona que se queja todo el tiempo, lo único que hace es estar jalando, buscando gente donde quejarse, quiere verse como víctima. Y el líder no participa de esas reuniones, no participa de ello. El líder no se mete a hablar con las personas que están trayéndote su basurero. Mira lo que me ha pasado, imagínate que fulano, fulana, que esto me dejó, y tú estás ahí. Y muchas veces, créanme, muchas veces esas personas, esos vampiros energéticos pueden estar en tu familia, en tu entorno cercano. Tienes que considerar algo. Es más importante la familia que tú escoges que la familia sanguínea. Oh, Eduardo, ¿cómo dices esta tontería? Te lo voy a explicar por qué. Tu familia sanguínea tú no la has escogido. La familia sanguínea se te ha puesto para que tú vivas todo un proceso. Muchas veces la misma familia te pone las trabas para tú surgir. Porque muchas veces ellos, vamos a decirle, tuvieron la intención positiva de infundar sus miedos en tu persona. Porque hubo gente, ancestros, sus antepasados, que infundieron sus propios miedos. La semana pasada, si es que no me equivoco, si fue en Rumbo al Liderazgo, hablé sobre las personas que traen sus temores y empecé a hablar sobre esas creencias limitantes o esas, ay, se me ha olvidado, cuando tú crees que rompes un espejo, supersticiones. Rompes un espejo, 7 años de mala suerte. Pasa un gato negro delante tuyo y tienes mala suerte, te va a ir mal, se te cae el negocio. Esas supersticiones vienen de ancestros.
Y la intención positiva es para que te vaya bien en la vida, no hagas eso. Una vez escuché, digo, no dejes la tapa del water abierto porque se te va el dinero. Y cuando no tienes plata, lo primero que haces, ay, es que dejé la tapa del water abierto, del inodoro abierto, se me va la plata. Y vas creyendo tonterías que lo único que hacen es caminar con miedo. ¿Qué cosa hago? Ay, hay que tener cuidado con el espejo. No, yo no lo toco. No paso debajo de una escalera. Y te está robando tu tranquilidad. Y en la medida que tú permitas que estas cosas, estas creencias limitantes roben tu tranquilidad, lo único que logras es simplemente estancarte. Y muchas veces tu familia ha hecho eso, ha colaborado en esos pensamientos. Tienes que salir de ahí, ¿sabes para qué? No te estoy diciendo que te olvides de tu gente. No te digo que te olvides de tu familia. Sal de ahí para que tú puedas crecer, sentar las bases de tu crecimiento personal, de estar estable tú, para tú poder levantar a alguien, en este caso puede ser a tu familia. Pero ojo, muchas veces ellos no van a querer salir de la zona de confort. Para que tú estés un jueves en la noche, o todos los jueves en la noche, porque veo caras conocidas, es porque tú has salido de esa zona de confort de los días jueves, que de repente podías estar viendo alguna película en Netflix o Prime o qué sé yo, o salir a participar a otro lugar, y has decidido estar invirtiendo tu tiempo, y eso te felicito. Y es más, te pido que te aplaudas. Apláudate porque tú realmente estás colaborando contigo mismo. Y nuevamente veo a Anthony Guzmán con su hijo. Ya lo he felicitado antes y lo vuelvo a felicitar el día de hoy. Qué bueno que comparta con su hijo. Porque mientras más temprano empiece su hijo en estos temas, más oportunidades va a tener. Se los digo sinceramente, ¿cómo me hubiese gustado que mis padres me hablaran de crecimiento personal cuando tenía 17 años? Y eso me hubiese cambiado la vida. Hoy día estaría en otros niveles. Pero ¿sabe qué? Era justo y necesario que me pasara todo lo que he vivido para yo convertirme en la persona que soy hoy. Para tener autoridad. Para saber que el proceso es difícil, porque me ha sido difícil cambiar sobre todo mi temperamento. Saber quedarme callado cuando veo que una persona está intransigente, yo quiero ganar el argumento. ¿Qué hago peleándome con el intransigente? Me quedo callado. Ok, lo que tú digas. Tienes razón. Y muchas veces me pasa eso con mi familia, mis padres, mis hermanos, que hablan y tienen su propia verdad. Ok, ¿ya para qué seguir? No, pero ¿por qué te quedas? Pero ¿para qué sigo hablando si ustedes ya tienen su propia verdad? Ya no puedo cambiarles la opinión. Ustedes no desean que yo les traiga y les aporte algo nuevo. Yo soy de las personas que leen. A mí no me cuentan las cosas. A ellos les cuentan las cosas. Ellos se pueden quedar con la información de hace unos años, pero no hacen nada por estar, ¿cómo se dice?, renovando. Y en la medida que tú permitas salirte de todo aquello que te detiene, tu crecimiento, que es intencional, porque tiene que ser intencional para tú crecer, entonces tu crecimiento, que es intencional, te va a llevar a niveles que ni siquiera tú te los imaginas. Te voy a hablar sobre el valor. En este momento, nadie te va a poner más valor del que tú mismo te das. Si tú piensas que eres un 5, la gente te tratará como 4, 3, 2, 1. De la escala del 1 al 10 estoy hablando. Si tú crees que eres un 3, te van a tratar como un 2, como un 1 o como un 0. Pero si tú crees que te sientes que tu valor es 7, 8, 9 o 10, la gente te va a tratar como tal. No te van a aumentar nada. Depende de ti cuánto tú te valoras. Y para tú aprender a valorarte necesitas autoestima. Otro punto que hablamos acá es el éxito y el avance de su equipo o de la organización que lidera. Metafónica hablando, estamos hablando acá, ¿qué es lo que ve el líder en las personas? El líder ve que con cada persona que entra a su equipo va a poder ser aportado nuevas estrategias, va a traer soluciones innovadoras,
Es un talento excepcional, no lo mires tú. Tú debes, cuando tú tienes gente bajo tu cargo, incluyendo tu familia que está a tu cuidado, debes tratarlo como oro. Debes tratarlo. Mira, yo te lo pongo de esta manera. El otro día tuve una visita al Congreso. Permítame. Al Congreso de la República. Entré, vi a muchas personas. Como era cerca de fiestas patrias, había mucha gente conocida de los congresistas, pero como no estaban cerca de fiestas patrias, estaban haciendo ciertas remodelaciones para poder presentar el 28 de julio, hacer el mensaje a la nación. Lógico que no me puedo tomar foto con todo el mundo, pero me tomé foto en los lugares bien estratégicos del Congreso. Entonces, yo decía, ¿qué pasaría si yo me encuentro con la presidenta del Perú? Y algunos me dijeron, ¿cómo te vas a tomar la foto con el presidente? Hay gente que no está de acuerdo con su gestión. Y de repente yo puedo ser uno de ellos también. Pero no deja de ser una autoridad. ¿Tú crees que me voy a poner malcriado con la presidenta del Perú? No. Le voy a decir, señora presidenta, ¿va a cambiar todo mi lenguaje corporal? Y voy a, señora presidenta, ¿me permite una foto con usted? Y me voy a tomar la foto con la presidenta del Perú. Créanme. Eduardo, que eres un hipócrita. No es hipocresía. Yo no puedo estar de acuerdo con cosas que esta persona hace, pero sí te voy a decir una cosa. No deja de ser una autoridad y no deja de ser parte de nuestra historia. Entonces, cuando tú ves a esa persona, a esas autoridades, su lenguaje corporal cambia y los tratas como lo que son, como la autoridad que es. Y yo estoy seguro que si tú no los tratas de esta manera con el respeto que se merecen, así no estés de acuerdo, alguien se va a encargar de que tú prácticamente te van a sacar del lugar porque tú no has sabido respetar los protocolos. Porque hay un protocolo. No puedo estar de acuerdo, pero lo cortés no quita lo valiente. ¿Te das cuenta? Y si tú tratas a las personas con esa misma cortesía, con ese mismo protocolo a personas que tienen autoridad, ¿qué pasaría si tú a cada persona así no sienta que tienen autoridad, la de un presidente, la de un congresista, de una persona o un rey, imagínate, te, ¿qué pasaría con que tú los trataras de esa misma manera? Uno, causarías un impacto en esa persona, porque mira cómo me trata. Y eso lo descubrí sin darme cuenta, porque ahora hago la remembranza de yo me puse al servicio de mis empleados. Yo barría, yo limpiaba todo, ordenaba las cosas, guardaba las herramientas en el carro. Cuando yo podía agarrar y decir, contratar a un muchacho para que lo haga. Pero gracias a esa actitud fue que muchas personas de esos grupos con los que yo trabajaba se volvieron mis amigos. Tanto así que compartíamos en mi casa, nos llamamos el día de hoy hasta 12 años acá en el Perú y me siguen llamando. Entonces, date cuenta de lo que te estoy diciendo. Todo depende de lo que tú impactes en la persona. La manera en cómo los tratas hace que tu liderazgo crezca. Entonces, no estoy terminando. Esta es una conclusión de la metáfora. En conclusión, encontrar oro como líder significa reconocer y capitalizar recursos y posibilidades que conduzcan a un mayor logro de objetivos y un mayor impacto en la misión del liderazgo. En otras palabras, te conseguiste un gran equipo. Ahora, Eduardo, ¿la gente ideal existe? Depende de ti. ¿Sabes por qué? Porque tú estarías buscando un grupo, ¿no es cierto? ¿Qué sería lo ideal para un líder? Un gran equipo. Y acá pongo, por ejemplo, imagínate tener a estos filósofos dentro de tu equipo, ¿cuánto aprendizaje habría dentro de tu equipo o dentro de tu persona? Pero ¿qué haces? Simplemente empiezas a aprender. Pero no aprendes de grandes personas solamente, aprendes de las personas que están en tu equipo. Y yo te pregunto primero, ¿tú qué tienes para aportar al equipo?
¿Qué elementos debe tener un líder para lograr un equipo valioso? Discúlpenme la falta de ortografía otra vez. ¿Qué elementos debe tener un líder para lograr un equipo valioso? Uno, confiar en las personas. Porque la persona, y el otro día hablaba sobre un líder de posición y el líder transformacional. El líder de posición es el famoso jefe que le dieron la posición porque tiene toda la documentación que respalda para poder hacer un buen trabajo. Ha estudiado en las mejores universidades, se ha llenado de papelitos, o sea, en otras palabras, diplomas, y es muy probable que tenga también experiencia de trabajo, pero no necesariamente tiene experiencia relacionándose con las personas, solamente sabe exigir. Pero cuando tú tienes como líder, si tú sabes confiar, le das la confianza a tu equipo, ¿qué va a suceder? Las personas se van a sentir bien. Como ya se los dije hace un momento, ellos hacían el trabajo, este grupo de amigos hacían el trabajo, porque yo confiaba en ellos. Que muy diferente hubiese sido que yo supiera hacer todo y yo me consiguiera el ayudante y solamente le daba las instrucciones. Pero el hecho de que al revés fuera, digo, tú lo haces, tú dime, enséñame y yo lo hago. Y ellos me enseñaban. Y yo hacía el papel de ayudante y me gané la confianza de ellos. Porque ellos me veían que yo no venía con ínfulas de grandeza, donde Eduardo es el jefe, me está pagando, entonces se hubiesen convertido solamente una relación comercial y punto. Luego de la relación comercial se trascendió a una relación amical. Entonces tienes tú que generar confianza en la persona con la que tú estás trabajando. Tu comunicación tiene que ser clara. Yo quiero algo y tienes que ser lo más específico posible. Y va a depender, y ahí voy a entrar en la empatía, va a depender del tipo de persona que tienes enfrente. Cada persona es un mundo. Cada persona tiene distintos tipos de personalidad y distintos tipos de aprendizaje. Algunos son visuales para aprender, algunos son kinestésicos y otros son auditivos. Algunos son sanguíneos, coléricos, flemáticos y el otro que siempre me olvido. Pero son 4 estilos de personalidad que se van juntando y forman los diferentes estilos de personalidad. Por ejemplo, el colérico normalmente lo vas a encontrar siempre que es rudo para hablar. El sanguíneo es muy loco, siempre habla primero y después piensa. Siempre le gustan las pantallas, le gustan los reflectores. Donde está el vacilón, ahí está él. Regresando al colérico, el colérico busca resultados inmediatos. Y eso podríamos hablarle en lo que se llaman estilos de personalidad, lo podría hablar como parte de este curso de rumbo al liderazgo. Y ahí podríamos aprender un poquito más cuál es mi estilo de liderazgo o cuál es mi estilo de personalidad, mejor dicho. Habilidad para delegar, por ejemplo. Si yo quiero hacer todo, entonces, ¿qué trabajo va a hacer la persona que viene a acompañarme en el equipo? Y tengo que darle la habilidad para delegar y darle también capacidad de decidir, o sea, el empoderamiento. Porque yo le doy la función para que le planificamos, porque la semana pasada hablamos del líder de la mesa redonda, planifican todos juntos y empiezan a delegar. Cada uno lleva una parte de lo que tiene que hacer para cumplir los objetivos. Entonces, si tú tienes la capacidad de delegar, también tienes que empoderarlo. Visión y dirección. ¿A dónde quieres ir? El líder dice, mira, queremos ir acá y comparte la visión. Y las demás personas se suman a la visión. Y tener esa dirección es el planeamiento estratégico de a dónde quiero ir, cómo lo voy a hacer. Y para eso tienes equipo, las personas te suman y te dicen, oye, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Pero primero tú tienes que tener algo que aportarle al equipo, porque siempre estamos con la mano extendida diciendo, ¿qué tienes tú para darme? Hay una frase que me gusta, no me acuerdo ahorita de quién es, que dice, que se usa mucho en los Estados Unidos, ¿qué es lo que tienes tú? No preguntes qué tiene tu país para darte, sino que pregúntate, ¿qué tienes tú para aportar a tu país? Y eso lo escuchaba mucho en Estados Unidos porque ellos son muy nacionalistas. Y cuando alguien decía, voy a ir al Social Security que me pague porque estoy sin trabajar, el Social Security es como decir
que voy a mi AFP y estoy en desempleo, así que me paguen, ¿no? Sin embargo, allá el Social Security era, hacía eso, había personas que no trabajaban y vivían del Estado. Y por eso escuchaba mucho esta frase: no preguntes qué puede hacer tu nación por ti, sino pregunta qué puedes hacer tú por tu nación. Recuerden eso. ¿Qué puedes tú aportar a las otras personas para que las personas te consideren su líder? Porque para que yo esté hablando el día de hoy acá, ustedes me prestan sus oídos y tienen activa la escucha activa, porque si no, simplemente se ponen a hacer otro tipo de cosas. Y el que ustedes estén en este momento aquí escuchándome, se los agradezco. Capacidad de resolución de problemas. Yo sé cómo voy a resolver un problema. No es, acá no estoy hablando del equipo. Yo tengo que saber cómo solucionar un problema cuando prácticamente alguien tiene un problema dentro del equipo. Puede ser un problema personal o puede ser un problema del equipo que se ha suscitado y que hay agentes externos que prácticamente quieren ayudarte perdón, agentes externos que te están prácticamente amenazando con la gestión que estés realizando o con el logro de tus objetivos o un servicio al cliente, pero tú tienes que tener la capacidad de resolver los problemas de una manera muy asertiva y no entrar tú en el conflicto. ¿Qué otras habilidades? Habilidades de coaching. Para mí, el coaching es un estilo de vida. Y como es un estilo de vida, prácticamente es una habilidad donde tú desarrollas quién eres. Desarrollas lo que mencioné al inicio, transformación personal, donde yo sé qué hacer, qué no hacer, cómo hablo con las personas, cómo lo que no me funciona lo voy depurando de mi vida, justamente para poder sentirme bien, para sentirme mejor, para saber que mi entorno va a funcionar. Dice un dicho: si quieres cambiar tu entorno, primero cambia tú. Entonces hago las mejoras en mí y el resto va a hacer cambio, porque decir, ¿qué tiene Eduardo que realmente me está atrayendo? Porque realmente de lo que era antes, hoy día es completamente diferente, me atrae. Por eso el día de hoy creo uno se gana esa autoridad para poder hablar en público y no hablar de manera hipócrita. Y justamente ahí voy a hablar de la integridad, así que no me adelanto. Adaptabilidad es capacidad de poderme adaptar a cualquier situación, incluyendo a los cambios tecnológicos que hay en el mundo. Tengo que tener esa facilidad de adaptarme y no quedarme en el pasado. Y hablando de integridad, que es lo que estaba hablando del coaching, es que las cosas que yo hago sean coherentes, que yo no hablo por hipocresía, hablo porque el tema es bonito, me encanta, pero yo soy un desgraciado dentro de mi casa. Tengo que ser la misma persona dentro y fuera, que lo que yo digo en el público se esté cumpliendo en lo privado. Eso es integridad. Motivado. Nadie puede, las motivaciones no pueden ser externas, tienen que ser internas. Yo busco mi propia motivación, yo busco qué cosa me lleva a tener esa energía, a levantarme cada mañana para poder lograr lo que yo deseo. Por ejemplo, para mí la motivación que me mueve, esos son ustedes. Preparo mis temas, lo evalúo, lo estudio, tengo varias cosas, ¿qué le puedo agregar valor hoy día? ¿Qué le podría hablar a la gente hoy día? ¿Qué hace que yo sea mejor que el día de ayer? Entonces eso me motiva a seguir avanzando. Escucha activa, ¿qué vendría a ser? Que escucho de manera activa, o sea, presto atención, sin distracciones, no pongo gente, no pongo música aquí para no distraerme y solamente dedicarme a ustedes. Y ustedes lo que están haciendo ahorita es están así. ¿Qué dice Eduardo? Ah, esto, y voy tomando nota. Y tomas nota porque de repente no vas a terminar de hablar, perdón, de escribir todo lo que yo digo, pero tú puedes repetir este video posteriormente y vas a seguir tomando mucho mayor información. Capacidad para construir relaciones. Ok. Un líder que no se sabe relacionar prácticamente es un líder que prácticamente está solo. John Maxwell dice
Una de las formas de ver cómo podrías evaluar tu liderazgo es que si tú estás caminando por la calle y nadie te sigue, significa que solamente estás dando un paseo. En otras palabras, no se ve el liderazgo simplemente diciendo yo soy líder, autonombrándote, sino en la medida que tú te sabes relacionar con las personas. Y les voy a agregar un último, porque acá les he mencionado 12, aprendizaje continuo. Como número 13, ¿qué elemento debe tener un líder para lograr un equipo valioso? Es aprendizaje continuo. Todo el tiempo tienes que estar preparándote. No permitas que tu información se vuelva obsoleta. Ahora vamos a hablar qué elementos debe contar con un equipo valioso para un líder. La diversidad. Los estilos de personalidad que hablé hace un momento hacen que los equipos o los grupos de personas sean diversas. ¿Te imaginas qué pasaría? Y yo quiero que ustedes vayan ahorita a una fiesta y recuerden lo siguiente. Van a una fiesta, la gente se empieza a relacionar, de repente no conocen a nadie, pero poquito a poquito se van encontrando los que se conocen, y en eso encuentras un grupo que hace alboroto. Ese grupo que hace alboroto, que está jajaja, con mucho colgorio, que es el, como dice, que mete bulla, prácticamente ahí vas a identificar a las personas que son sanguíneas. Las personas que les gusta gritar, les gustan los reflectores, les gusta, ¿sabes qué? Acá estoy, míreme, y gritan, ¡ah! Y se juntan varios sanguíneos. Y esos son los que hacen que la fiesta se vea divertida. Y si mucha gente, inclusive los más calladitos, los flemáticos, se acercan y dicen, ay, me río con usted porque soy parte, o conozco a alguien y se me río con usted porque yo no tengo la capacidad de hacer reír a las personas porque yo soy perfil bajo. Pero ellos no, ellos son... Entonces miren así y se van a dar cuenta que hay un grupo de personas que de repente a otro lado del extremo de la reunión están tranquilos, serenos, no se meten con nadie, están sentados mirando todo. Esos son los flemáticos. Esas son las personas que están ahí tranquilos. Entonces, esa diversidad para un equipo es bueno, porque donde, por ejemplo, hace un momento hablaba del colérico, que es la persona directiva, que dirige, que normalmente es por temperamento, dirige, por carácter, por personalidad, tiende la virtud de agarrar y dirigir personas, o algunos le llaman los mandones. Esas personas te ayudan a avanzar con el proyecto. Los sanguíneos te ayudan a oxigenar el proyecto cuando hay tensión. Y los flemáticos son los que te empiezan a prácticamente aterrizan para que se lleva y planifican para que tú sigas paso por paso ¿cómo se llama? El proyecto. Véanlo de esa manera. Y esto podemos aumentar mayor la información. Pero ahorita, como por falta de tiempo, que ya me está ganando el tiempo, vamos a continuar. Comunicación efectiva. Efectivamente, hace un momento hablé de la comunicación efectiva también del líder. Tiene que ser recíproca la comunicación efectiva por parte del grupo. El grupo sí tiene que ponerse en un plan en las cuales, en la conversación que tengan, el tipo de conversación o comunicación que tengan, tanto verbal como no verbal, sea la adecuada, sea la que sume al equipo. De repente no estoy de acuerdo con algo, pero poderlo manifestar de una manera, mira, ¿sabes qué? Lo que tú dices, no sé, no me cala, no me llena, no me nace. Pero ¿sabes qué? En vista que la mayoría ha tomado la decisión, me voy a sumar a ver qué pasa. Y se suma. Pero no sé, no, ¿cómo es posible que no hayan aceptado mi idea? Que no sé qué, que no sé cuánto, y pa. Y se vuelve pues un campo minado. Y ya tienes a alguien. Justamente necesitamos personas que simplemente, ok, si no se aceptó mi idea, la próxima se aceptará, pero me sumo al equipo. Vamos, llevemos a cabo. Colaboración, justamente lo que acabo de decir. Llevemos a cabo lo que se acaba de decir. Llevemos a cabo, colaboremos con situaciones donde tú veas que hay una persona que es que no entiendo. No te preocupes, yo te ayudo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no te ha quedado claro? Y tú prestarte a ayudar a ese tipo de personas. Normalmente, ¿qué hacemos? Que se las arregle solo, que pague su derecho de piso. No. Si tenemos gente joven que viene a la organización, entonces nosotros, las personas que tenemos mayor experiencia,
muchacho, yo te ayudo, no te preocupes. Y si es un muchacho y ve a una persona que no sabe dirigirse en la tecnología, señor, cómo le puedo apoyar? Déjeme ver. Y bajar tus revoluciones, ¡ay, ahora yo enseño! No, despacio, yo le enseño y empieza a identificar cómo es el estilo de aprendizaje de esa persona para que tú lo puedas orientar. Liderazgo compartido. Cuando tú eres empoderado, el liderazgo es compartido, porque tu líder te ha dado la oportunidad de tomar decisiones. Y no es que yo quiero mandar, no, es cómo te puedo apoyar. Y cuando hablamos de liderazgo, hablé de influencia la vez pasada, en los primeros capítulos de los jueves. El liderazgo es influencia, pero también es servicio. Va de la mano con lo que acabo de hablar, con la colaboración. Es te ayudo. ¿Sabes qué? En la delegación, cuando tú has tenido la oportunidad de hacer algo, te ayuda el liderazgo compartido. Otras personas se suman a lo que tú estás haciendo para ayudar a agilizar ese proyecto, esa tarea que tú tienes. Confianza, ya lo dije, exactamente, la confianza tiene que ser recíproca. Si yo como líder confío en ti, yo tengo que confiar en mi líder, que es lo que está tomando la decisión. De repente no puedo estar de acuerdo, pero confío que él ha visto algo que yo no puedo ver, porque también en la posición jerárquica en la que yo me encuentre, muchas veces los líderes van a ver algo que el equipo no puede ver. Se lo puedo transmitir, pero igualito, siempre hay algo que queda reservado para el líder por la jerarquía que tiene. Flexibilidad. Si hay que hacer cambios inmediatos, tú tienes que ser flexible, no puedes ser rígido. No, yo ya me habían programado y que tengo que hacerlo así, si no lo hago así me frustro. Bueno, si eres de ese tipo de personas, empieza a desarrollar flexibilidad. Yo tengo personas que, por ejemplo, cuando hacíamos, vamos a irnos de viaje, ya, habíamos programado, mejor dicho, de paseo. Habíamos programado el paseo, todo, y llegando el mismo día, ¿qué te parece si nos vamos a otro sitio? Y la gente dice, ¿qué? ¿Cómo es posible que lo que ya había planificado, lo que voy a hacer, ahora nos vamos a ir a otro sitio? Y la gente se frustra. Hay que ser flexible. Bueno, si la gente está mal, el grupo dice que vamos a otro sitio porque piensa que es mejor, nos vamos a divertir más. Vámonos, vamos a ver las cosas que yo soy materia disponible. Así debe ser una persona cuando es flexible. Los objetivos tienen que ser claros. Si ya el líder te dijo qué es lo que necesita de ti y ya definió los objetivos, tú tienes que corroborar y que decirle, hey, tú me estás diciendo que hagamos esto, que esto es lo que queremos lograr, ¿correcto? Sí, pregúntale, no te sientas mal. Si tú eres parte de un equipo y tienes un líder, pregunta. Y si tú eres un líder, di las cosas claras, di cómo lo quieres. Y no lo hagas de una manera que simplemente se quede sobreentendido. El sobreentendido trae muchos problemas porque cada persona es un mundo y cada uno tiene su propia forma de resolver los problemas o de entender una situación o de hacerlo según lo que me parecía. Como un ejemplo que puse la vez pasada. No es lo mismo que yo te diga, píntame el cuarto de azul, a que yo te diga, píntame el cuarto. Y tú agarras, bueno, lo pintaré de blanco, pues se sobreentiende que todos los cuartos deben ser blancos. Se sobreentiende. Tengan cuidado cuando tú no sabes dar las instrucciones, sean claros. Y cuando tú algo no te quedó claro, aprende a preguntar para que te quede te entre esa información y te diga, ah, sí, esto es lo que tú quieres. Inclusive con los papás y los hijos deben tener una buena comunicación. ¿Qué cosa quiero de ti, hijo y papá? ¿Tú quieres de mí es esto? Y el chico tener la confianza de poder preguntarle, sí, hijo, eso es lo que deseo. Eso se llama validación de la información. Mucho trabajamos eso los coaches. Valido lo que me está diciendo mi coachee. ¿Por qué? Porque yo puedo entender, pongo mi propio mapa mental y a la final lo que él quiere es otra cosa. Por eso es importante que tengas los objetivos claros como equipo y tú como líder decir cuáles son los objetivos que tú estás buscando para tu equipo o para el proyecto. Resolución de conflicto. Cuando eres empoderado, tienes la oportunidad de saber qué es lo que puedes hacer y no hacer en una resolución de conflicto, cuando hay algún problema. Pero es muy importante que tú sepas resolverlo, porque miren, muchas veces hay un líder, pero cuando hay un líder, el líder te dice, tráeme la solución al problema. El jefe te dice,
tráeme el problema que yo lo resuelvo y no te empodera. Y cuando eso sucede, prácticamente tú siempre lo que vas a hacer es, cada vez que haya un problema, toma. Es como si estuvieras votando, o sea, desligándote del problema, toma, que ellos se encarguen. A mí no me pagan para resolver problemas. Discúlpame. Si tú quieres ser una persona efectiva, porque esto ya no se trata de líder o no, se trata de persona efectiva. Tienes que tener la capacidad de resolver problemas. ¿Y cómo? Siempre buscando la solución. Entonces, a la hora de exponer el problema ante tus superiores, señores, acá hay un problema y yo pretendo resolverlo de esta manera. Bravo. ¿Por qué? Porque le quitaste el peso al líder. Ahí, volviendo hace un ratito al liderazgo compartido, si te das cuenta, al traer tú la solución, le estás agilizando a tu líder la oportunidad de resolver cualquier situación. Y quieras o no, estás tú ejerciendo un liderazgo sin tener la posición de líder. El líder es influencia, recuerden, no es la posición. Puedes estar en posición y ser un buen líder y todo va a fluir bien chévere. El apoyo mutuo, apóyense. Acabo de dar un ejemplo. Si yo traigo la solución al problema, estoy apoyando a mi líder. Innovación. El grupo tiene que estar, o el equipo tiene que estar dispuesto a que cuando hay algo, por ejemplo, te enteraste de que hay algo nuevo, ahorita que está de moda la inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial, la podemos trabajar esto, de repente tú eres de los que han aprendido, lo trae. Mira, podemos trabajar la inteligencia artificial de esta manera, la podemos implementar en el equipo o en nuestros proyectos y no sé qué y que no sé cuánto, y tú te vuelves, y todos tienen que estar, hey, vamos, en la misma dirección. ¿Qué? ¿Eso nos facilita el trabajo? Sí. Es como cuando en el año 95 prácticamente ya las empresas empezaron a migrar a las computadoras y las máquinas de escribir iban a salir. Hubo muchos problemas en las empresas, pero luego la gente se empezó a adaptar, empezó a aceptar esa nueva innovación dentro de las organizaciones y se dio cuenta que al final la computadora facilitaba el trabajo y ya no la máquina de escribir. Y lo bueno de todo eso es que saben que el día de hoy prácticamente las personas que tenemos, superamos los 40 años, somos una generación que ha cruzado de lo analógico a lo digital y ya nos hemos adaptado. Entonces significa que prácticamente muchas cosas que van a venir y van a seguir viniendo, si nos seguimos innovando con todas esas nuevas tecnologías, vamos a mantenernos vigentes. Responsabilidad. La responsabilidad es esta. Somos responsables por el bien del grupo, por el bien del equipo, por el bien de los objetivos de la organización o de la familia o de lo que nosotros tengamos. Asumimos la responsabilidad y no simplemente huimos de ella. Asumir la responsabilidad, por ejemplo, en una familia es que yo como papá salgo a trabajar, la mamá sale a trabajar, tenemos que proveer, tenemos que pagar nuestras cuentas. En una organización como es, cada uno hace su parte para que la organización, uno, gane dinero, dos, mantengamos nuestro puesto de trabajo y tres, nosotros podamos seguir vigentes y seguir haciendo ventas y entrar a un proyecto, entrar a otro proyecto, seguir relacionándolos, expandir nuestra empresa, crecer, y esas son las cosas cuando tú aceptas tu responsabilidad. Cuando tú le evades, lo único que haces es abrir un hueco en la organización, en la familia o en el proyecto, y lo único que haces es atrasar, porque yo sé que si tu responsabilidad no la aceptas, otro la va a aceptar y te van a poner como una pieza aparte. Y en la evaluación continua es como lo que dije hace un momento, aprendizaje continuo. Tú vas a ser evaluado constantemente y vas a aprender. Y tu evaluación no es con el afán de que tú te sientas mal. Un feedback de lo que la forma en cómo se relacionan todos permite conocerse. Pasas más horas en el trabajo que en tu casa. Y esta evaluación te permite, inclusive si tienes algún tipo de conflicto con un miembro del equipo, que lo puedas resolver inmediatamente y no dejes que trascienda. ¿Y cuál es tu equipo en tu casa, tu familia? Si tienes un problema con tu esposo o tu esposa, ¿qué sucede? Si tú te vas a dormir molesto, al día siguiente te levantas molesto. Y si no lo resuelves, van a pasar 2, 3, 4, 5 días y vas a tener problemas. Vas a hacer que el ambiente de la familia, si tienes hijos, se sienta tenso, porque mamá y papá se están peleando. Pero tú lo puedes resolver, pero para eso necesitas
estas herramientas, este conocimiento, que tú dices, ok, voy a resolver el problema con mi esposa. ¿Por qué nos peleamos? Porque el azúcar estaba destapado, por ejemplo, o porque dejé la sal en otro lugar, o porque la mantequilla se acabó y nadie me dijo nada, yo ya salí a comprar. O sea, esas cositas merman en una relación, pero son tonterías. Pero si tú sabes subsanar, bueno, sé que estabas cansada, como por ejemplo que mi esposa fue a comprar hace un rato, y de repente, ahora que ha venido, de repente se olvidó de comprar algo. Yo no puedo salir. ¿Y por qué no lo has comprado? Si está cansada. La memoria a veces le falla. Pero el poder evaluar esas cositas, oye, ¿sabes qué? Me molestó, hijo, este esposo o esposa, me molestó que me dijeras eso. O la relación con tu hijo. ¿Cómo es tu relación con tu hijo? ¿Eres muy arbitrario? ¿Eres muy mandón? ¿Eres de lo que, se hace lo que yo diga? Esa evaluación o autoevaluación en este caso va a permitir que tú mejores la relación con tus hijos. Y para finalizar, ahora sí, encontrar esas personas de oro implica identificar y reclutar individuos con habilidades, experiencias y actitudes que se alineen perfectamente con los objetivos y la cultura de la empresa. Bueno, de la empresa, de la familia, del proyecto, es importante que sepas. Tú reclutas a las personas idóneas. ¿Y cómo las conoces? Tienes que entrevistarlas, tienes que conocerlas, tienes que darte tiempo. Hay personas que ya las conoces por el trabajo continuo y hay un proyecto en el cual tú necesitas ciertas personas con tales y tales características. Recuerden que la diversidad ayuda a nutrir. Entonces esas características me sirven a mí para yo poder llevar a cabo este proyecto. Y yo sé que voy a encontrar esas personas. No necesariamente el papelito, cuando hacemos, yo que soy de recursos humanos, en los primeros años de evaluación me dejaba llevar por los papelitos. ¿Cuántas diplomas tenía? ¿En qué universidades había estudiado? Para yo agarrar y decir, a esta es la persona idónea para el trabajo. No necesariamente. Hoy se evalúa en base a las actitudes de la persona. Muchas veces hemos contratado personas por sus habilidades técnicas y las despedimos por falta de habilidades blandas. ¿Habilidades blandas qué son? Aquellas características, aquellas habilidades que no tienen. Por ejemplo, la habilidad de no saber relacionarse, la habilidad de no saber comunicarse, la habilidad de no tener liderazgo. Entonces, imagínate, te puedo hacer una lista de habilidades blandas que uno carece porque te perfeccionaste en las habilidades técnicas, pero no sabes cómo llegar al equipo. Por eso que al estudiar liderazgo, te empiezas a desarrollar esas habilidades blandas y te empiezas a darte cuenta de las cosas que debes hacer y no hacer. Mire, oro es igual lo mejor del otro. El oro es lo que tenemos nosotros, lo mejor de mí. ¿Qué cosa vendría a ser? Es descubrir lo mejor en otras personas. Yo tengo que descubrir lo mejor de las personas y verlas, valorarlas inmediatamente, como si fuera el mismo presidente de la República, como el ejemplo que di antes. Identifico y valoro a las personas, a valorar lo más valioso y valioso que pueden ofrecer cada persona. Cada persona tiene algo que ofrecer. Yo no soy perfecto. Y donde yo, cuando hacemos el FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las fortalezas y las debilidades se toman en consideración en ese análisis. Donde yo tengo muchas fortalezas y donde yo soy débil. El descubrir lo valioso de una persona hace que donde yo soy débil, esa persona puede tener fortalezas. Y esa fortaleza me ayuda a mí a poder ser mejor persona dentro del equipo, porque yo voy a aprender y no me voy a enfocar en la debilidad. Es que tienes que ponerle más énfasis a tu debilidad para mejorarla. No, te dedicas a tus fortalezas, pero en el trayecto vas aprendiendo de las personas que tienen fortalezas donde tienes debilidades. ¿Qué más? Un líder tiene la habilidad de reconocer las fortalezas y potenciales únicos de cada miembro de su equipo. Ya lo mencionamos, es la habilidad que tú tienes de reconocer lo que ellos tienen, esas fortalezas y esas fortaleza y potencial. No hablemos de debilidad en este caso. Reconozco sus fortalezas y su potencial que tiene para aportar dentro del equipo. Es más o menos lo que acabo de hablar hace un momentito. He hablado sobre las fortalezas y las debilidades, ¿de acuerdo? La diversidad de las habilidades individuales se valoran y se integran para crear un conjunto cohesivo y poderoso. Algo que yo expliqué la vez pasada, creo que si no me equivoco, que tengo un amigo en el ejército y que me hablaba siempre del liderazgo que existe, que el mejor liderazgo lo tenía los espartanos. Perdón, la mejor milicia lo tienen los espartanos.
Uno solo podía pelearse con 10, se peleaba y lo agarraban, lo rodeaban y lo terminaban matando. Pero cuando dos se ponían, solamente dos espartanos, se ponían espalda con espalda, era la cohesión, y esa cohesión permitía que donde yo me moviera, yo estaba protegido, porque estaba espalda con espada. Era una forma de pelear que podían venir 5, 10, 15, 20 y ellos terminaban matándolos. Era esa cohesión, es lo que debe funcionar cuando tú eres un buen líder y tienes un buen equipo y todo funciona bien, bien engranado, funcionan de una manera sistémica, de una manera perfecta. Van a tener sus problemas, como le dije hace un momento, pero el hecho de que tú pueda haber esa cohesión hace que tu equipo sea un equipo poderoso. Y el impacto es duradero. El líder no genera situaciones ni crea equipos para corto plazo, lo genera para largo plazo. Tú no entras a una empresa solamente para trabajar una semana o un mes o 3 meses, a menos que seas por campaña. Si tú entras a una empresa a trabajar o formas un proyecto o formas un emprendimiento, no haces para que muera en pocas semanas o en pocos años, es para que crezca. Entonces tienes visión a largo plazo. Y cuando tú encuentras las piezas ideales para tu equipo, vas a tener esa visión a largo plazo. Y por ende, se solidifica las bases para tu proyecto, para tu emprendimiento, para tu familia, para tu empresa. Esta aproximación inspira un crecimiento continuo y una cultura de mejora constante. En la medida que tú desees, mejor dicho, no desees, en la medida que tú te mantengas aprendiendo constantemente, vas a poder lograr muchas cosas. Porque solo el aprendizaje continuo me permite estar innovando, me permite estar vigente, me permite aportar nuevas cosas. Si yo, por ejemplo, leo un libro y otro amigo lee otro libro y nos encontramos, él habla de su libro, yo hablo del mío, y él se va con un aprendizaje desde mi interpretación y de repente lo insto a leer el mismo libro que yo leí y viceversa. Y eso va a ayudar que esa premisa de, oye, sí, me encanta lo que estás diciendo, me encanta lo que acabo de escuchar, lo que tú me dices, ¿sabes qué? Recomiéndame el libro. El otro día hablamos un libro nuevo de Brian Tracy con un amigo que todo el tiempo estamos leyendo. Y me dijo, yo le dije, uy, me hubieses comprado y yo ya te lo pagaba. Entonces, así es como funciona cuando tú estás constantemente en aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque deseas cada vez más, más y más. Y siempre estás buscando. Ahora, cuando enseñas, aprendes 2 veces. Búsquense la oportunidad de, cuando ustedes lean o aprendan algo, búsquense un lugar donde puedan impartir esta información. No se queden con la información. Acá, yo la guardo, como si fuera, como me voy a morir, me la voy a llevar. No, creen un legado. Permítanse ustedes exponer, háblenlo con sus familias, con sus hijos. Yo tengo la oportunidad siempre de hablar con mi esposa y mi esposa conmigo sobre los temas que hemos aprendido. Oye, mira, te cuento que no sé qué, que no sé cuál. Mira, esto sucedió, ¿cómo lo resolverías tú? Y le doy mis pautas, ¿no? Yo lo resolví de esta manera, o piensa, de repente la persona lo único que sabe es que la información que le han proveído. Y empiezo a indagar un poco los rasgos de personalidad o le empiezo a decir, esta persona tiene estos rasgos de personalidad, tal, tal, tal. Sí, es una persona tal, 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 con estas características. Ten cuidado porque este tipo de personas tienen este tipo de reacciones, este tipo de personas no les gusta que les estén diciendo hasta que no tienen ese autodescubrimiento. Cuando no entran a su estado de conciencia, todo lo que tú les digas, las personas que vienen con ideas fijas, no se meten a estos cursos porque ya tienen sus ideas preestablecidas y no quieren que tú vengas a cambiarles la vida porque piensan que tú eres un todo. Me pasa mucho con muchas personas que estoy hablando y sale un tema y les estoy, y entonces a veces me dicen, tú lo sabes todo, ¿no? No se trata de lo que yo sepa todo, sino que les digo así, por el amor que te tengo, porque son personas muy cercanas a mí, por el amor que te tengo, te digo algo. Pero no hay problema, no vuelvo a meter mi cuchara en una siguiente oportunidad. Y no lo hago. ¿Por qué? Porque también por el amor que le tengo a esa persona, si esa persona no está en su estado de conciencia, donde necesita aprender, llegará, porque cada uno de nosotros tiene su momento.
Es muy probable que tu crecimiento personal haya empezado como el mío, hace 12 años. Y yo te pregunto, ¿qué pasó cuando yo tenía 12 años atrás, que eran 36? ¿Qué pasó con mi vida anterior? Bueno, empecé en el lado espiritual, 7 años antes, 8, 9 años, sí, 7 años antes, en mi vida espiritual. Pero sacando esos 17 años, son 31 años atrás que yo venía con ideas preestablecidas, con ideas que me habían infundado, que me habían metido, con lo que me habían dicho, esta es la verdad. Una de las cosas que me metieron en la cabeza fue, nunca le aceptes una falta de respeto a nadie. Mándalo a la M, peléate, siempre, o sea, me enseñaron a ser agresivo, me enseñaron a que yo tenía la razón y me enseñaron a que realmente hiciera prevalecer mi pensamiento. ¿Y qué pasa si me lo hubiesen dicho de otra manera? Por ejemplo, ahorita que veo a Anthony con su hijo, nuevamente lo menciono, que venga y le dije, mira, cuando como lo que hago el día yo con mi hijo, ¿no? Yo te estoy enseñando para que sepas tomar decisiones en el día de hoy, que tiene 17 y va a cumplir 18 en unos días. Te enseño para que tú seas asertivo y no seas agresivo. Yo no te estoy enseñando lo que a mí me enseñaron, te estoy enseñando a que ante una situación, quédate callado. Si la persona es intransigente, quédate callado, no hagas caso. Bueno, eso es su forma de decir. Si alguien te insulta, esa es tu forma de pensar, no voy a hacer nada para cambiarte de opinión. Si alguien te quiere pegar, él es fuerte porque hace pesas. Y yo digo, si alguien te quiere pegar, no reacciones. Simplemente levanta las manos y digo, mira, a como se llame, o sea que, por favor, no quiero tener problemas, la dejamos ahí. Y es mejor huir, ¿cómo es? Huir de aquí que quedar aquí. Porque tú no sabes con qué puede venir la otra persona. Entonces yo le doy esas herramientas a mi hijo de 17 años y al de 16 años. Y a mi hija también. Y le doy esas herramientas para que justamente pueda reaccionar, pueda responder de una manera asertiva. Si a mí me hubiesen enseñado eso, me hubiese evitado muchos problemas en mi vida. Pero como les dije, fue justo y necesario que me pasaran y viviera todas esas experiencias para estar el día de hoy aquí, para saber que es difícil el cambio, pero no imposible. Ok, amigos, muchas gracias por estar acá. Si tienen alguna pregunta, háganlo aquí en el chat. Yo los leo. Siempre el momento oportuno para emprender el camino que te llevará al éxito, no importa. Así es, muchas gracias, Rosita. Lean los chats, siempre que estén en estos tipos de eventos, muchos de ustedes cuando aportan nos ayudan a todos, nos ayudan a crecer. Estas cualidades se aplican para todo tipo de liderazgo. Bueno, estamos hablando de las cualidades que he mencionado, sí, efectivamente, para todo tipo de liderazgo. Sobre todo el liderazgo transformacional. Miren, para mí el verdadero liderazgo es el liderazgo transformacional, en el que empiezas a liderarte tú mismo, que es lo más difícil, para empezar luego en tu entorno. Porque cuando tú te autolideras, la gente ve y dice, oye, qué bueno que tiene inteligencia emocional, pero si hubieses conocido a Eduardo de 20 años atrás, realmente le mete un golpe. Pero no, ahora Eduardo tiene inteligencia emocional. Entonces, cuando te hablan así, es porque realmente, y sobre todo tu entorno cercano es el que más te conoce, y muchas veces tu entorno cercano te va a juzgar. No le digo, pero bueno, mi familia todavía sigue diciendo, ni le digas a Eduardo porque lo mata. O sea, imagínate que en concepto, yo ya tengo 12 años trabajando en desarrollo personal, en ser mejor persona, y resulta que mi familia sigue viéndome como la persona de 20 años atrás. O sea, tengan la plena seguridad que eso va a suceder. Discúlpeme que me haya extendido un poquito, me gusta eh, dejar todo esto claro, pero creo que vale la pena esos minutos adicionales. Yo les digo nuevamente gracias por ese compromiso, no conmigo, sino con ustedes. Y el otro jueves nos encontramos nuevamente aquí. Eh, gracias nuevamente, Dios los bendiga. Gracias melancólicos, gracias por faltar el climático, calvidio, colérico y melancólico. Entonces, vamos a ver si tocamos un tema sobre las personalidades, a ver si lo tocó eh, este jueves, pero les digo una cosa, el tema de las personalidades para ejercer un buen liderazgo es un tema muy largo, así que creo que de repente lo vamos a tener que hacer en un evento especial, porque por lo menos explicar me toma de 2 a 4 horas.
y yo sí fácilmente me las hablo, pero yo sé que no sé si ustedes cuentan con ese tiempo para hablarlos para la siguiente. Pero lo podemos programar y lo hacemos de repente un seminario especial. ¿Ok? Un abrazo, Dios los bendiga. Estamos en la siguiente semana viéndonos.